Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Vemos otra vez a los apóstoles confrontados con la autoridad religiosa, con la poderosa tradición sacerdotal, que ellos han mantenido el discurso oficial de Dios, la adoración oficial a Dios, las ofrendas oficiales para Dios. Sin embargo, ahora se ve afectado todo esto porque ha llegado un mensaje distinto. No solamente llegó Jesús y un mensaje que ha cambiado todo y que ha exhibido, este discurso oficial de Dios que tiene los valores y las categorías del imperio. Nada tienen que ver con el reino de Dios, sino ahora este mensaje que continúa a través de los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, se atreven a cosas que jamás hubieran imaginado. Y una vez más, hay necesidad de llamarlos a cuentas, y eso lo hace muy bien esta poderosa tradición sacerdotal: condenar, relegar, amenazar, eso no está bien, y incluso ordenar, porque ellos se han encargado de moldear el pensamiento de todas esas personas, lo que deben pensar, lo que deben creer, y mientras que el otro mensaje, es un mensaje que invita a una decisión, a una elección personal, a seguir de manera personal, no seguir de forma, a través del grupo, a través de las multitudes. Ellos estaban acostumbrados a eso, a moldear el pensamiento, escucha, y el criterio de las personas. El templo es el criterio de todos, y querían saber si esto es de Dios o no de Dios, si ellos querían saber cuál es la voluntad de Dios. Por supuesto que iban al templo, iban a la sinagoga, ahí estaba su criterio. Sin embargo, el nuevo mensaje responsabiliza a las personas y los asume y los lleva a elegir algo que nunca habían hecho. El discurso oficial de Dios no los llevaba a elegir, simplemente a obedecer. Pero este gran discurso totalmente radical, subversivo, que ha invertido los valores, ahora, viene a dignificar a las personas y a responsabilizarlas, a elegir lo que quieren y deben creer, si quieren creer o no. El que quiera seguirme, el que quiera ser mi discípulo, síganme y viva todo esto. Entonces es una elección, a diferencia de lo otro, que es toda una tradición donde se nace y se cree lo que todo el mundo cree y no hay nada de elegir, sino simplemente obedecer. Y este mensaje está causando estragos, está causando toda una revolución. Porque, recuerda, es algo que se elige, es algo que ven, que entienden, que tienes que cambiar tu manera de pensar. Entonces nos dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, tenemos aquí a la estructura más alta, la autoridad más alta en medio de la que es la poderosa tradición sacerdotal, los saduceos. Entonces nos dice por qué estaban haciendo esto. Nos dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia. Ya hablamos de la llenura, es algo que elegimos, es algo que ahora esta llenura que elegimos va a demostrarse a través de nuestras palabras y nuestras acciones. Entonces no nos dice que ellos eligieron esto, por el nombre de Dios, por la verdad, por la ley, por el pueblo. Por supuesto que nada de eso. Es interesante que aclara que se llenaron de envidia y dice, entonces la envidia los llevó. ¿Y por qué? Porque las personas ya no estaban eligiendo ni el templo ni la sinagoga. ¿Qué estaban? Estaban eligiendo por sí mismos. Estaban ahora responsabilizándose de su fe. Estaban eligiendo el mensaje de los apóstoles. Estaban creyendo en Jesús como Señor y Mesías. Y eso es peligroso.
tener tu propio criterio, ser responsable de tu propia fe, vaya que transforma, vamos, a nuestro alrededor. Alguien que piensa por sí mismo, vamos, elige su propio criterio, qué creer y qué no creer, cómo creer en Dios. ¡Wow! Eso es todo un mensaje de libertad. Entonces, nos dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, se llenaron de envidia, arrestaron, lo hacen muy bien. Todo el que piensa distinto es arrestado, todo el que cree distinto es amenazado, todo el que insiste, y no solamente en pensar distinto, escucha esto, y enseñar a otros, vamos a arrestarlo y amenazarlo. Vamos a ordenarles, escucha, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero aquí va a suceder algo extraordinario. Hay cosas que para nosotros nos resultan inexplicables. Y eso que es inexplicable es un espacio fantástico, vamos, para todo lo que hace Dios. Por supuesto, todo el proceder de Dios siempre es inexplicable para nosotros. Va más allá de nuestras categorías, de nuestros esfuerzos, de lo que creemos o de lo que asumimos que pasa. Y viene un ángel en medio de la cárcel. Es interesante, ¿no? No, ese ángel no llegó al templo, no llegó a palacio, sino llegó al peor lugar de ese momento, que es la cárcel. Ahí apareció un ángel y mira, los ángeles tienen no solo un mensaje, sino posibilidades y nos habla y nos dice, pero un ángel del Señor llegó de noche, vaya que era de noche. ¿En qué sentido? Va más allá. Cuando la Biblia nos habla de estos términos de tiempo, día y noche, por supuesto que va más allá de tiempo, tiene que ver con otra noche que acabamos de leer y nos dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, estaban pero de noche, estaban en la oscuridad total, es decir, se llenaron de envidia, y cuando te llenas de envidia, déjame decirte que tus decisiones y tus acciones lo reflejan, y tú ni cuenta te das porque estás de noche. Estamos en la oscuridad total cuando nos llenamos de envidia, y todos los demás sí se dan cuenta que te has llenado de envidia, que tus palabras y tus acciones, y tú asumes que estás bien. No, yo estoy bien, no, incluso me encanta esto, ¿qué te parece? Es de colección. La envidia no es lo mío, no es de otros, claro, aun cuando tus palabras y tus acciones están demostrando eso. ¿De qué estamos llenando nuestras vidas? Estamos llenando nuestras vidas, ya lo vimos, de enojo, de envidia, de rencor, de venganza, de resentimiento. Vaya que conocemos todas esas llenuras, y todos los demás, por supuesto, que las conocen a través de nosotros. Y no solo las conocen, las padecen. Porque nosotros no nos damos cuenta, porque estamos de noche. Ya era de noche, nos dice ahí. Pero también hemos aprendido a llenarnos, no tanto como lo otro, por supuesto, pero nos hemos aprendido a llenarnos de gozo, de paz, de esperanza. Y nuestras palabras y nuestras acciones lo muestran. Así es algo que conocemos, pero por encima de todo eso está la llenura del Espíritu Santo. Y la Biblia nos dice que es algo que nosotros podemos elegir. Sin embargo, es algo que solo Dios puede conceder y decidir qué hacer con esa llenura del Espíritu Santo. Pero aquí se llenaron de envidia, y por supuesto sus palabras y sus acciones lo van a manifestar, es decir, que están en la noche, que están en la oscuridad total. Y nos dice, pero un ángel del Señor llegó de noche, la noche de los funcionarios, de los sumos sacerdotes y los funcionarios, y abrió las puertas de la cárcel y los sacó. No solamente nos habla de estos términos de noche, envidia, vaya que la envidia es estar de noche, estar a oscuras. Cuando se habla de envidia, se habla de cárceles. ¡Wow! Entonces, cuando nos llenamos de envidia, ingresamos a una cárcel. Rodeamos nuestra vida de una cárcel.
empezamos a proceder, nos convertimos en prisioneros de nuestras envidias. Entonces, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Es interesante todas estas palabras. Mira cómo está hablando la envidia de noche, de cárcel, arrestar, mientras que el ángel, el mensaje, la palabra ángel es mensajero, por eso la palabra evangelio, un buen mensaje, la buena noticia. Entonces, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Esos son los mensajeros de Dios, a eso se dedican, a abrir las puertas de las cárceles y ponerlos en libertad. Porque nosotros mismos la envidia es ingresar a una cárcel. Nosotros mismos creamos esa cárcel e ingresamos en ella. Solo el mensaje de Dios puede abrir esas puertas. Pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Luego les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. ¡Wow! Por supuesto que estaba cambiando. Estaba cambiando todo y eso no lo iba a tolerar la poderosa tradición sacerdotal que aquí nos muestra cuáles son sus excelentes motivos por la ley, por el templo, por la enseñanza, por el pueblo. Por supuesto que no. La envidia los motivaba. ¿Por qué? Porque las personas estaban dejando de ir al templo. Las personas dejaban de ir a la sinagoga y eso es preocupante. Porque estaban encontrando otra manera. Incluso es algo revolucionario, porque el perdón, le pertenecía al templo, las bendiciones le pertenecían al templo, la verdad de Dios le pertenecía al templo y nadie más podía hacerlo. Pero cuando Jesús llegó, tus pecados te son perdonados. El perdón, apareció en su sentido original. El perdón le pertenece a Dios, Él pertenece a Jesús, solo Él puede perdonarlos y Él quiere hacerlo todo el tiempo, no así el templo. Que se quedó con el templo, con el perdón de Dios y Él lo va a entregar y otorgar solo a determinadas personas y se convierte en un perdón exclusivo para ciertas personas, con linaje, con obras, con cierta trascendencia, no a cualquier persona. El perdón de Dios no es para cualquiera, mientras que ahora el perdón de Dios efectivamente era para cualquiera. Era un perdón inclusivo para todo aquel que en Él cree. Todo mundo podía hacer. Mira cómo diseñó Dios la salvación. Una salvación personal, una salvación accesible, posible para todos. Todos pueden creer, todos pueden elegir. Entonces nos dice, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Y nos dice, así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo como se les había dicho y comenzaron a enseñar de inmediato. Qué importante es la enseñanza. Enseñar este mensaje de vida, de libertad. Esto mismo que hizo el ángel. A abrir las puertas de la cárcel y que las personas salgan. Estas cárceles emocionales, psicológicas, religiosas. Todas estas cárceles que fabricamos y nos fabricamos a nosotros mismos. Pero un ángel del Señor llegó de noche y abrió las puertas de la cárcel y lo sacó. Eso es lo que hace el mensaje de vida. Abre las puertas de la cárcel. Cuando llegaron, dice, el sumo sacerdote y sus funcionarios, es la ficción, el espejismo, de creer que todo se puede controlar, incluso las cosas de Dios. La poderosa tradición sacerdotal asume eso, que todo lo puede controlar, todas las cosas. El perdón, la fe, los mandamientos, la ley, piensa que puede controlar, que se ha apoderado de todo eso y que tienen a Dios ahí muy bien resguardado. En el lugar santísimo y no puede salir de ahí. Eso es lo que piensan, que tienen ahí a Dios, cuando no se dieron cuenta que Dios estaba caminando entre ellos, Dios entre nosotros, Dios con nosotros. Entonces, cuando llegaron el sumo sacerdote y sus funcionarios,
convocaron al Concilio Supremo, es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel, claro, qué es lo que estaba pasando para volver a convocar otra vez a todos los ancianos de Israel. Luego mandaron sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio, claro. Mira, ellos son los responsables de la verdad, de la fe, de la ley, de los mandamientos de Dios. Tienen que cuidar a Dios. Entonces, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente, informe. A mí siempre me ha parecido grandioso imaginar que todos estos mensajes que llegan, todos estos eventos, todas estas narraciones que van más allá de los apóstoles, van más allá de los discípulos. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Personas que participaron en todo eso y con el tiempo se convirtieron, a la fe, de Jesús como Señor y Mesías, y después su vida, su testimonio, lo que vivieron, en esos momentos de turbulencia, lo aportaron. Yo trabajaba en la cárcel, yo fui sacerdote, yo fui saduceo, pero ahora soy discípulo de Jesús y ya tienen un testimonio, y todos estos testimonios, todas estas narraciones, todos estos eventos se sumaron y tenemos lo que es toda esta narración. Incluso por eso dice, se llenaron de envidia. ¿Y cómo lo supieron? Pues sacerdotes que estaban ahí, que antes eran contrarios a la fe y que su motivación era la envidia. Cuando se convirtieron ahora podían relatar eso. Yo me llené de envidia, en contra de los discípulos de Jesús. Formaba parte de su testimonio y eso era lo que hablaban. Entonces, la cárcel, dice, estaba bien cerrada, pero los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas no había nadie. Y todo esto preocupó porque, es lo más que pueden hacer. Arrestar a la gente, meterla en la cárcel, amenazarla, señalarla, con todas las amenazas y castigos de Dios para con ellos, como si ellos pudieran decidir la bendición y el juicio de Dios. Se sienten impactados porque lo más que podían hacer ya lo hicieron, ir por ellos, arrestarlos, meterlos en la cárcel y listo. Pero ahora están fuera, la cárcel está vacía. ¿Qué está diciendo eso? Que nada van a poder hacer con esto. Nada podemos hacer cuando Dios tiene sus propósitos. Los propósitos de Dios se cumplen. Con nosotros o a pesar de nosotros. Entonces nos dice así, Hechos 5. Entonces, la cárcel. Entonces, ya vimos, es lo más que pueden hacer. Es lo más que puede hacer el mundo. Encerrar a una persona. Cuando porque ellos son contrarios a su poderosa tradición sacerdotal. Pero ahora se están dando cuenta que ya no hay nadie en esa cárcel, que esa cárcel no va a poder cambiar las cosas, que ese movimiento va más allá de ellos. Entonces se llenaron de envidia, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, es grandioso, llegó de noche y nos dice que abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Ese es un mensaje de vida. ¿Cómo está representando e ilustrando el Evangelio, ¿no? El Evangelio, ¿qué es lo que viene a hacer? A denunciar todas estas cárceles, a abrir la puerta y que las personas puedan salir y vivir en libertad. Entonces, cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban, es grandiosa esta pregunta que estaba ahí, recuerda, ahí no están los apóstoles, pero ahí están todos aquellos, escucha, esto es fantástico, todos aquellos que se iban a convertir, no lo sabían, en ese momento eran opositores,
adversarios, enemigos en contra de la fe que estaba creciendo y creciendo, en contra de ese mensaje tan especial, radical y subversivo de los apóstoles. Hablar de Jesús como Señor y Mesías, y que en Él hay salvación, y en ningún otro nombre dado vamos a este mundo. No hay salvación. No hay salvación solo en Jesús. O sea, la salvación le pertenecía al templo, a la sinagoga, a toda aquella autoridad que se había apoderado de la salvación de Dios. Pero ahora es en Jesús y accesible para todos. Acceso a Dios para todos, perdón de Dios para todos y las bendiciones de Dios para todos. Eso era imposible para ellos. Entonces todos estos que participaron y aquí a lo largo del libro de los Hechos, que eso me parece sensacional, vamos, que tengamos todas estas narraciones y todos estos relatos, todas estas, vamos, encuentros privados, todas estas deliberaciones, todas estas conjuras, todo todo lo que incluso sucede en el corazón de las personas, se llenaron de envidia. Son personas que no sabían que más adelante iban a ser discípulos de Jesús. Y esto es una lección para nosotros. La gente no sabe, tú y yo no sabíamos que íbamos a ser discípulos de Jesús. Tú y yo no sabíamos los planes de Dios que tenía para nosotros. Así toda la gente que está a nuestro alrededor no sabe los planes de Dios y los planes de Dios para con ellos. Entonces mira lo que nos están proporcionando, ¿no? Estos datos, ¿no? Este resultado, vamos, cuando se enteran de que ya no están, y mira lo que vienen a decir. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar, vamos, todo el asunto, porque para ellos es un asunto más, pero ya se salió de los límites de ellos, de los límites del templo, de los límites de la amenaza, de los límites de la cárcel y de la guardia. Entonces, ¿en qué iba a terminar todo esto? Así son los planes de Dios. No tenemos idea hacia dónde avanzan. Y déjame decirte que esos planes no han dejado de avanzar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Sino ingresar y subirme a esos planes. Siempre te puedes subir, pero también te puedes bajar. Los planes continúan, la obra de Dios continúa. Imagínate que la obra de Dios dependiera de nosotros. No es así, por supuesto. La obra de Dios no depende de nosotros, de nuestras buenas acciones, que hoy sí tienes ganas de ir al servicio, a la iglesia, al templo, al culto, hoy sí te dieron ganas de escuchar Bálsamo en línea, hoy sí quieres aprender algo, hoy sí amaneciste como muy cristiano, muy creyente, otros días pues amaneces como gentil, filisteo, inconverso, pero hoy sí amaneciste con muchas ganas de hacer las cosas. ¿Cómo? La obra de Dios no depende de nosotros, porque es la obra de Dios. Y Dios ha decidido incluirnos, y sus propósitos no sabes por dónde viajan. Y se vale de ángeles, por supuesto. Se vale de ángeles celestiales y de ángeles humanos para la obra de Dios. ¿Quiénes son los ángeles humanos? Sino aquellos que abren las cárceles para que la gente pueda salir. No que las ponen. Nosotros somos los carceleros. Somos los carceleros dentro de una cárcel. En cambio, los ángeles son los que abren las cárceles para que la gente pueda salir. Que tu discurso, tu enseñanza, tu palabra siempre sea de abrir puertas para que la gente salga. Entonces nos dice, cuando el capitán de la guardia y del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban, nos dice, ¿en qué iba a terminar todo esto? Dios sabe dónde termina y todavía no ha terminado. Mira, ¿desde cuándo se preguntan qué va a pasar con esto? La obra de Dios siempre se renueva una y otra vez. Parece que termina, pero empieza por acá, y luego parece que cambia y pasa de este lado, y parece que con esta persona y luego comienza con otra y con otra. Así es de grandiosa la obra de Dios, y es fascinante
cuando podemos admirarla y mejor aún cuando estamos en ella, cuando tú eliges estar en ella. Entonces, alguien llegó con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Mira lo que está poniendo. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel, como muchas veces lo hicieron, y esos hombres se quedaron ahí, vamos, ahora es distinto. Esos hombres que ustedes metieron, ahora es distinto, están fuera. Entonces, quiere decir que, vamos, lo más que podían hacer por detener todas estas doctrinas extrañas que según ellos, porque para la poderosa tradición sacerdotal, escucha, todo aquello que es diferente está mal. Todo aquello que es un pensamiento, una enseñanza distinta de Dios y distinta de la de ellos está mal. Entonces, ahora están fuera. Si la cárcel ya no puede detenerlos ni sus amenazas, entonces, ¿qué más podemos hacer? El capitán fue con los guardias del templo y arrestó otra vez a los apóstoles, pero ahora sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles al concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. Es eso. ¿Por qué estás enseñando todo eso? Eso no está bien, eso no es de Dios. Así es. Escucha esto. Aquí hay una parte muy importante. Si tan seguros están que son los representantes de Dios, que su discurso es la ley, que su discurso es la palabra de Dios, ¿por qué tienen miedo de otro discurso? Cuando tú estás seguro de tu fe, cuando tú estás seguro de lo que crees, no tienes miedo de otros discursos, no tienes miedo incluso. Vamos, percibes que Dios está ahí, que Dios está haciendo otras cosas. Incluso enriquecen tu fe, pero cuando tu fe es frágil y te han enseñado una fe frágil, entonces te enseñan a temer otros discursos, otras formas de creer, otras formas de congregarse. Entonces dices, no, entonces todos ellos están mal. Y eres muy afortunado porque si eso te enseñaron, todos los demás están mal, menos esta iglesia. Dices, qué afortunado soy, que llegué a la mejor iglesia de todas. Entonces, una fe frágil se distingue de eso, que percibe a los demás como que están mal, como no coincide con tu forma de creer, de reunirse, de leer la palabra de Dios, entonces están mal. Y eso es lo que estaba sucediendo. Nos habla de una fe frágil, de una convicción, ni siquiera convicción hay. Pero cuando tu fe se fortalece, cuando tú asumes tu propia fe, tú te responsabilizas de tu propia fe y creces, no tienes miedo de otras expresiones de fe, otras maneras de leer la palabra de Dios. Al contrario, te resulta fascinante decir, wow, qué interesante manera de entender los evangelios, la ley, y todas ellas señalan a Jesús como Señor y Salvador. Tan grande es Jesús como Señor y Salvador que no lo puede contener una forma. Por eso se hicieron apenas 4 evangelios. Era muy difícil, es tan grande la fe, es tan grande la palabra de Dios que no la puede contener. Y así es, nada puede contener la verdad de que Jesús es el Señor y Salvador, de que Jesús es la salvación para nosotros. Nada de eso, no puede ser contenida con una sola iglesia, una sola verdad, vamos. Es tan grande y mira la diversidad y todo lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces, nos dice, después llevaron a los apóstoles ante el concilio supremo, donde los confrontó el sumo sacerdote. ¿Acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Ya ni siquiera quieren nombrarlo. Seguramente los apóstoles se acordaron cuando escucharon a otro grupo de personas hablar de Jesús de otra manera. Y no sabe, Señor, fuimos y le pusimos los agarramos a bibliazos. Ya que se fueran. Imagínate, wow, qué convicción. Ellos son entonces, ¿qué les estaba mostrando Jesús ahí? Que había otros grupos creyendo en Jesús. Pero si no están con nosotros y si no vienen con nosotros, Señor. Entonces, como en varias ocasiones les mostró
que la fe es mucho más grande que ellos, por favor, es más grande que nosotros. Entonces, sí, Señor, le dijimos que no vuelvan a predicar eso, que solamente hay un discurso oficial de Jesús y somos nosotros los 12 apóstoles. Y Jesús les dijo que no hicieran eso. Probablemente pensaban, muy bien, qué bueno, para eso están ustedes, para proteger mi enseñanza. Y entonces, ¿qué es lo que estaba? Había otros grupos que enseñaban acerca de Jesús. Vamos, porque Jesús es demasiado grande como para que solamente un par de personas, 12 personas, pudieran contener su enseñanza. Va más allá de ello. Y crea una infinidad de opiniones. Él mismo decía, ¿quién dice la gente que soy yo? Pues dicen que eres esto o esto. Y hoy sigue, vamos, esta gran diferencia de opiniones. Entonces les vienen y les ordenamos que no predicaran en el nombre de ese hombre. Entonces, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Entonces, aquí vemos un poco todo esto que está señalando, vamos, a la poderosa tradición sacerdotal, lo que se debe enseñar y lo que no se debe enseñar, los que pueden enseñar y los que no pueden enseñar. Les ordenamos que no enseñen en esto, sí, claro, asumían que la gente hacía lo que ellos decían. Entonces, dice, les reclamó, en lugar de eso, ustedes han llenado, recuerda, una de las cosas que está haciendo, vamos, este mensaje de vida es responsabilizar a la gente. ¿Quién responde por estos pecados? Pues nadie. Tú preguntas en las iglesias, en las familias, ¿quién responde por estos pecados? Por supuesto que nadie responde. Suceden las cosas, suceden de afuera, son por las circunstancias, el tiempo, la vida, pero nadie responde por ellos. Pero si algo hace el mensaje, ya lo vimos, el primer mensaje, 7 ustedes, el segundo mensaje, otros 7 ustedes, el primer interrogatorio, 3 ustedes, y hoy nuevamente le empieza a decir ustedes, tan es así, que ellos, vamos, saben que el mensaje los responsabiliza a ellos de la muerte de Jesús. ¿Acaso no les dijimos que enseñaran, que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre? Les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él y quieren hacernos responsables por supuesto, quieren hacernos responsables de su muerte. Ahí está la división, ahí estaba la división entre yo no tuve ninguna responsabilidad o aquellos que dijeron, sí, yo soy responsable de la muerte de Jesús. Esa era la gran diferencia. La fe nos hace responsables, primero de nuestros pecados, por supuesto, y delante de Dios los está haciendo responsables. Pregunta quién hizo esto, qué pasó en esto, y nadie contesta. Y eso comienza en las casas, eso comienza en las familias, y eso se aprende y se hereda, vamos, de una generación a otro, a no hacerse responsables de nada. Y él, si algo ya lo vimos, es primer mensaje de Pedro, segundo, primer interrogatorio, y este nuevo interrogatorio, ellos mismos entienden. Ustedes quieren hacernos responsables de la muerte de Jesús. Y eso hacía la diferencia. Quienes creían en Jesús tenían que arrepentirse de sus pecados. ¿Y qué es eso? Sino responder por sus pecados. Yo respondo. Sí, yo grité ahí en esa multitud que lo crucificaran. Sí, yo comí y fui sanado por Jesús, pero después grité que lo crucificaran. Que dejaran, salir a Barrabás en lugar de él. Yo me dejé manipular, pero soy responsable de eso. Yo grité eso, que lo crucificaran. Entonces, ese es el arrepentirse de sus pecados, responder por ellos, responder por la muerte de Jesús. Y ellos dicen, no quieran hacernos responsables, nosotros no sabemos nada. Como buenas autoridades religiosas dicen, nosotros no tenemos nada que ver con esto. ¡Wow! Nos dice, entonces,
¿No les dijimos que no enseñaran nunca más en nombre de ese hombre?, les reclamó. En lugar de eso, ustedes han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de que él y quieren hacernos responsables de su muerte. Y muchos se hicieron responsables. ¿Y sabes qué? Y se convirtieron ahora en discípulos de Jesús. Aquellos que dijeron sí, que sea crucificado, se responsabilizaron de ese pecado, de sus pecados, y ahora estaban listos para ser discípulos de Jesús, para recibir la salvación, para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Entonces, vamos ahora a las noticias, dice. Quedaron perplejos y se preguntaron en qué iba a terminar. Ese asunto no termina. La obra de Dios no termina. No termina ni afuera ni adentro. Y no termina con nosotros. Bueno, yo ya estuve un tiempo. Dios no ha terminado con cada uno de nosotros. Porque el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta que Él venga. ¡Wow! Entonces nos dice, ¿acaso no les dijimos que no enseñaran? ¡Cuánto miedo! Entonces todas esas autoridades, no enseñen esto, esto no se permite, no lean esto, no aquello. Lo único que habla es de miedo y fragilidad, de fe. Son instrucciones de miedo. Cuando tú puedes decir, ustedes son responsables de lo que leen, de lo que creen, cada uno es responsable de su fe. En cambio, tienes que entender cuál es el lugar de la fe. Está por encima de muchas cosas. Entonces no está compitiendo con esto, aquello, y no leas esto, y no mires esto, no entiendas, no te congregues, no entres en este lugar. ¡Wow! ¡Cuánta seguridad! Entonces, nunca más en el nombre de ese hombre. Entonces dicen, bueno, ustedes díganos, ¿obedecemos a Dios o los obedecemos a ustedes? Díganos qué tenemos que hacer. Entonces, pero Pedro y los apóstoles respondieron. Nadie imaginaba estos hombres enfrentando a la poderosa tradición sacerdotal llena de envidia y, por supuesto, como todas las autoridades, no haciéndose responsables de nada. Entonces, pero Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Eso es lo que ustedes enseñan, que debemos obedecer a Dios. Y ellos, la poderosa tradición sacerdotal enseñaba esto. Ustedes deben obedecer a Dios, es decir, a nosotros. Eso es lo que enseñaban. Ustedes nos han enseñado eso. Debemos obedecer a Dios, pero esta vez no es a ustedes. Es lo que Dios nos está mostrando. Entonces, es lo que enseñaban. Ustedes deben obedecer a Dios, es decir, a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados, como Pedro se ha encargado y los apóstoles de conectar la fe, lo que están enseñando, lo que están viviendo, con todo lo que ocurrió, no es esta novedad está conectada con todos los planes de Dios. Entonces, que esto no es algo que apenas comienza, ha comenzado, vamos, se ha predicado muchas veces atrás. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es el Dios de Moisés, es el Dios, de los jueces, es el Dios de los profetas. Todos ellos hablan y señalan a Jesús y señalan esta forma de creer en Dios. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes, otra vez nos dice, mataron colgándolo en una cruz. Eligieron para Jesús la peor muerte de todo. ¿Por qué no lo mataron de otra manera? ¿Por qué no lo mataron ahí en privado y listo y se acabó? Claro, eligieron la peor muerte de todas, exhibiéndolo como un criminal, exhibiéndolo como alguien subversivo totalmente, que estaba fuera de la ley, como un blasfemo, exhibiéndolo, es lo que hacen, exhibiéndolo como una persona totalmente mala a este mundo y esta sociedad. Entonces, ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego, ¿qué hizo Dios con Jesús?
que fue crucificado por ustedes. Dios nos dice, luego Dios lo puso en un lugar de honor. Que aprieto, aquellos que ellos condenaron y señalaron como blasfemo, como engañador, vamos, como mentiroso, como falso profeta, como un enemigo del pueblo y de la ley, Dios lo bendice. Entonces, pues alguien está mal ahí. Ellos, que eran la voz oficial de Dios, de reconocer lo que es de Dios, se equivocaron con Jesús. Asumieron, como muchas veces lo hicieron, que Jesús era como otros, pero no pudieron reconocer a Jesús como el Señor y Mesías, a ese que reprobaron. Tan lo reprobaron que eligieron la peor muerte para él. Dios lo levantó de entre los muertos y lo puso en un lugar de honor. Nuevamente, los valores del imperio y los valores del reino de Dios. En los términos, en los valores y categorías del imperio, Jesús debía morir, y de la peor manera. Pero, ¿qué es lo que exhibió? Que se equivocaron rotundamente, que estaban de noche, ya vimos, nos dice ahí, ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha como príncipe y salvador. ¡Qué equivocados están! Y luego dicen, no, a nosotros no nos responsabilicen, cuando ellos lo hicieron, por supuesto. Cuando esa es la responsabilidad, nadie responde. Tú hazlo. ¿Quién responde en la casa, en las escuelas, en los trabajos? ¿Quién responde por sus pecados? Nadie. Porque eso lo aprendieron en la casa. Que es mejor no responder por sus pecados, que es mejor quedarse callado, o algo mejor es señalar a otro por tus pecados. Eso se aprende en casa, recuerda. Es mejor no decir nada. O si hay que decir algo, mejor señalar a otro. Eso se aprende en casa. Entonces, luego Dios lo puso en un lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepienta de sus pecados y fuera perdonado. Pero arrepentirte es responder por ellos. ¿Quién responde por estos pecados? Y ya vimos que arrepentirse es un proceso mental. Es asumir que tus ideas acerca de Dios están equivocadas, tan equivocadas que mataron al Hijo de Dios, nada más. Tan equivocadas que mira las acciones que los llevaron a matar al justo. Entonces había que arrepentirse, cambiar su manera de pensar, asumir que esta manera está equivocada, y por lo tanto los llevó a decisiones muy, muy equivocadas. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros, ahora los apóstoles, somos testigos de estas cosas. Y mira, ¿quién más es testigo de todo lo que hacemos en la obra del Señor? Nos dice. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. ¿Y lo obedecen en qué? ¿Cómo que lo obedecen? Claro, Él ha pedido que se arrepientan de sus pecados, que respondan por sus pecados, que cambien su manera de pensar. Y aquellos que respondieron por sus pecados y cambiaron su manera de pensar, llegó el Espíritu Santo a sus vidas. Entonces, nos dice, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo. Entonces, viene un gran personaje aquí. De ahí vamos a ver varias conexiones, porque nuestra vida está conectada, y ya vimos todas estas situaciones que se van a ir interconectando a través de la obra de Dios. No imaginamos lo que viene, no imaginamos lo que pasó, y mucho menos imaginamos lo que viene. La obra de Dios continúa, con o a pesar de nosotros, y siempre es una invitación a que participemos de ella. Al oír esto, el Consejo Supremo se enfureció. ¿Qué hace? A todo aquello que es diferente, todo aquello, y especialmente este mensaje
que abre las puertas de la cárcel y libera. Entonces, al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y decidió matarlos, así como hicieron con Jesús. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, un verdadero experto, un experto en la ley religiosa. ¿En qué sentido un experto? Recuerda, una cosa es saber de Dios y otra cosa es verdaderamente conocer a Dios. ¿En qué sentido? ¿Cuál sería la diferencia? Una cosa es saber de la Biblia y otra cosa es creer en ella. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es saber de ella y otra cosa es creer en ella. ¿Quiénes siguen leyendo su palabra? Vamos, indefinidamente, siempre, aquellos que creen en ella. Los que solo la conocen, no, sí, ya lo conozco, he tomado cursos, seminarios, y empieza a hablar de su currículum, ahí, vamos, maravilloso y académico acerca de la Biblia, y tomé este curso, participé, yo aquí, yo enseñé incluso. ¡Wow! Que puede impresionar a algunos. Pero debes saber que el que cree en las Escrituras sigue leyéndolas todo el tiempo, en todo momento. Tiene una relación muy distinta al que solo sabe. Pero ahora vendrá un experto que conoce el proceder de Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer el proceder de Dios. Son dos cosas distintas, así como saber de las Escrituras y creer en ellas. Saber decir que conocemos a Dios y conocer el proceder de Dios. Él se estaba dando cuenta de que todo lo que estaba pasando tiene que ver con Dios. ¿Cómo que los metieron en la cárcel y ya no están? ¿Cómo que están enseñando? ¿Cómo que está pasando todo esto? Para las autoridades que estaban llenas de temor y de fragilidad, vamos, porque todo este discurso de enojo, de amenaza, lo único que demuestra es fragilidad. Vamos, todas aquellas personas que amenazan y dicen y mira y esto, siempre con palabras de juicio y condenación, lo único que hay es fragilidad, miedo y temor. Pero este hombre, llamado Gamaliel, y quisiera agregar esto, a mí me gusta pensar lo siguiente, que a un lado de este hombre estaba su gran discípulo, Saulo de Tarso. Entonces, todo lo que vamos a leer ahorita de él, de un hombre que verdaderamente conoce a Dios, no solo sabe de Dios, como mucha gente que asume que sabe de Dios. Saber de Dios, conocer a Dios es conocer su proceder. Esto es de Dios, por esto y por esto y por esto. Conoce el proceder de Dios. Esto que está sucediendo es de Dios. Mira, son dos miradas totalmente distintas. El Concilio Supremo decidió en su sabiduría, en su saber de Dios, bueno, hemos decidido, hemos orado, es grandioso, hemos orado por esto y le hemos pedido a Dios sabiduría y hemos llegado a la conclusión de que estamos enfurecidos y hemos decidido matarlos. Ese es el concilio. Ese es saber de Dios. Mira lo que están haciendo. Van a matar en nombre de Dios. Así pasa con el mundo religioso. Pero el mundo espiritual es distinto. El mundo religioso esa es su distinción. Matar en nombre de Dios, separar en nombre de Dios, amenazar en nombre de Dios. Es lo más que pueden hacer. Pero el mundo espiritual conoce el proceder de Dios. Mira sus conclusiones. Hemos decidido, después de orar y conocer la ley y nuestra responsabilidad de cuidar esta congregación, esta gran ciudad y este magnífico templo y quedar bien con Roma, pues hemos decidido matarlos. Mientras que un hombre verdaderamente sabio, no como ellos, nos dice, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó. ¡Qué autoridad! La enseñanza es la verdadera autoridad en las iglesias. Entonces, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. ¿Quiénes se quedaron ahí?
¿Cómo sabemos eso? Recuerda, todos aquellos que se iban a convertir más adelante y estuvieron en ese momento, los apóstoles no sabían nada, pero personas que estaban ahí se convirtieron. Y esa forma parte de su testimonio. Nosotros estuvimos ahí cuando se ordenó matar a los apóstoles, pero, nos detuvo Gamaliel, un hombre experto, un hombre que verdaderamente conoce a Dios, que la gente respeta. Por eso no podíamos decirle que no, porque la gente conoce quién sabe de Dios y quién no, quién verdaderamente enseña y quién no. Entonces, pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente, se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces le dijo a sus colegas: hombres de Israel, tengan cuidado. Tengan cuidado con lo que piensan hacerle a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas que fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Ese es su proceder de esa grandiosa, poderosa tradición sacerdotal. Que todo aquel que se opone, todo aquel que enseña distinto está mal, y por lo tanto oran y dicen: Señor, danos sabiduría. Entonces llegan a la conclusión de matarlo. Ese es el sentido religioso: matar en nombre de Dios, amenazar en nombre de Dios, condenar en nombre de Dios. Cuánta fragilidad, cuánto miedo. Entonces ahora llegó un verdadero, mensaje de vida, como dice el texto. Y llegó un hombre sabio: tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. ¿Y de dónde sacó estas conclusiones? En base a la experiencia que tiene de todos estos hombres que se levantaron y todo terminó. Y todo lo que estaba pasando con los apóstoles. Sumado esto, les dice: tengan cuidado. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas que fingía ser alguien. Claro, hay muchos que fingen ser alguien. Y eso lo conoce muy bien la iglesia. Dice, y unos, que fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, claro. Él es importante. No importa que finja, pero él es importante, vamos con él. Dice, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Logró que la gente lo siguiera, pero él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. ¿Y quiénes lo mataron? La poderosa tradición sacerdotal. Por eso llegaron a esta conclusión: hemos orado y Dios nos ha indicado que debemos matar a estos hombres. Así que mi consejo es grandioso lo que hace Gamaliel. No dice: les ordeno, les pido que hagan esto. Les aconsejo, haciéndolos responsables. Les aconsejo, pero recuerda lo que dijimos un poco atrás. A mí me gusta pensar que ahí estaba su discípulo, que estaba escuchando todo esto, que estaba su discípulo, que es más, su discípulo Saulo de Tarso, estuvo presente en este interrogatorio con los apóstoles. Estuvo ahí, y estuvo muy enojado, muy lleno de envidia. Estaba ahí presente cuando los trajeron otra vez, los amenazaron. No les dijimos que no enseñen, en el nombre de ese hombre. Ustedes quieren responsabilizarnos de la muerte de Jesús. Estaba ahí presente Saulo. Nadie imaginaba que el discípulo de este maestro se iba a convertir. Nadie imaginaba. Para toda la gente, todos se van a convertir, menos él. Los inconvertibles. ¡Wow! Eso me encanta. Nadie imaginaba que el discípulo de Gamaliel, el mejor, el sucesor de Gamaliel, qué sabiduría, qué conocimiento de Saulo de Tarso, que estaba ahí presente y estaba muy enojado con los apóstoles. ¿Cómo se les ocurre hablar de eso? ¿Cómo se atreven a desobedecer al Concilio Supremo? ¡Wow!
Todos pueden convertirse menos Saulo. Es un inconvertible. ¿A cuántos inconvertibles conoces? Así son los planes del Señor. Entonces, así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Pónganlos en libertad, mira, como un ángel del Señor. ¿Qué hacen los ángeles del Señor? Repasemos. Pero un ángel del Señor llegó de noche, vaya que era de noche en ese concilio, siempre era de noche en ese concilio, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió la puerta de la cárcel, y lo sacó. Eso hacen los ángeles, abren las puertas de las cárceles y lo saca. Y es lo que está haciendo esto. Déjenlos en paz, déjenlos en libertad, abran las puertas, no van a poder detener esto. ¿Qué no se dan cuenta que es de Dios? ¿Qué no se dan cuenta? Por supuesto que no, porque es de noche. En ese concilio siempre fue de noche. Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz, pónganlos en libertad. ¿Qué miedo tienen si tan seguros están que son representantes de Dios, que su discurso es de Dios, que guardan la ley, que conocen a Dios? ¿Qué miedo le tienen a estos hombres, a estos galileos judíos de segunda? Entonces, pónganlos, dice, en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento terminará. Si Dios no edifica, en vano van a trabajar estos hombres, ¿eh? Que bien conoce la ley y que bien conoce a Dios. Alguien que conoce y cree en la ley. Si estos hombres están planeando y actuando por sí solos, o sea, van por su cuenta, y Dios no está con ellos, si esto no es de Dios, todo esto se desvanecerá. Listo. ¿Qué les preocupa? ¿Qué andan haciendo? Vamos a estar detrás de ellos. Mira lo que nos dice. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Escucha, aquí viene el consejo y la advertencia. Recuerdas que a un lado de él estaba Saulo de Tarso, su discípulo, su mejor discípulo, a los pies de Gamaliel. Dice, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. ¡Qué sabiduría! Vaya que conoce a Dios, porque todo lo que es de Dios no puede detenerse. Todo lo que es de Dios, y eso es grandioso. Porque si la obra de Dios comenzó en ti, nada la va a detener, ni tú mismo, ni tu apatía, ni tus complejos, ni tus heridas, nada de eso la va a detener. Porque el que comenzó en nosotros la va a terminar hasta el día que Él regrese. Mira los planes de Dios. Porque si esto es de Dios, nada lo va a detener. Entonces, nos dice, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Estas son palabras muy especiales. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Wow. Y eso lo oyó su discípulo, Saulo de Tarso. Esto que le dijo al concilio, no se hallen peleando contra Dios, su discípulo. Estas palabras más adelante serían muy significativas para él. No aprendió de su maestro. Saulo, si hubiera escuchado a su maestro, otra historia sería. Pero como no escuchó a su maestro, no se hallen peleando contra Dios, él sí se halló peleando contra Dios. ¿Qué haces persiguiéndome? Entonces, mira lo que está haciendo. Nadie imaginaba que ese discípulo, ese inconvertible, se convirtió en discípulo de Jesús. Entonces, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Los otros miembros aceptaron su consejo. ¿Y entonces qué vamos a hacer con ellos? Algo le tenemos que hacer, no podemos quedarnos así. ¿Y qué hacemos con nuestra envidia y con nuestro enojo? Bueno, azótenlos y ya. Entonces los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. No, ¿cómo crees que se iban a ir así? Se iban a ir así como así. Algo tenemos que hacer con ellos, demostrar que somos la autoridad. Entonces luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. ¡Qué ingenuidad!
Así son muchas autoridades religiosas. No puedes enseñar esto, no puedes hacer esto, no puedes creer esto y no puedes leer esto. Entonces, luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y entonces los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir, deshonra en el nombre de Jesús. Y cada día en el templo, y escucha, y casa por casa. Aquí comienza, la iglesia. Su diseño original es la iglesia doméstica. Se reunían en casas. En el templo solamente eran reuniones, en las escaleras, en estos espacios abiertos. Pero las reuniones fundamentales era casa. Este es el diseño original de la iglesia cristiana. Primero se reunieron en casa. ¿Cómo se siguen reuniendo? Hoy les llamamos estudios bíblicos, pero se reunían en casa por casa y seguían enseñando y predicando este mensaje. Jesús es el Mesías. ¡Qué declaración! Entonces nos dice, vamos a nuestra última división, Gamaliel. Nos dice, hombres de Israel, tengan cuidado. Un hombre experto, nos dice ahí cómo lo describen, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente. Y su discípulo no aprendió de su maestro. Ojalá aprendas de tus maestros, porque si no, te toca recorrer el camino difícil. Y la pregunta es, ¿cómo aprendemos? ¿Por las buenas o por las malas? Habrá que preguntarle a Saulo. Saulo aprendió por las malas, no le hizo caso a su maestro. Déjenlos en libertad, no les hagan daño, déjenlos en libertad, dice. Así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Y él hizo todo lo contrario. ¿Sabes qué hizo? Los persiguió. Déjenlos en libertad, los arrestó y los metió a la cárcel. Hizo todo lo contrario a su maestro, que verdaderamente era sabio. Gamaliel, hombres de Israel, tengan cuidado. Si ellos están cumpliendo y actuando por sí solos y Dios no está con ellos, si Dios no está contigo, en vano trabajamos, y eso lo comprueba, y eso lo comprobamos todo el tiempo. Entonces, pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos, no vaya a ser que hasta se encuentren peleando contra Dios. ¿Y cómo puedo evitar no encontrarme peleando contra Dios? ¿Cómo puedo evitar no estar haciendo cosas donde no está Dios? Aprendiendo como Gamaliel, conociendo y reconociendo a Dios. Entre conocer y reconocer a Dios son dos cosas distintas. Es lo mismo que saber las Escrituras y creer en ellas. Entre saber de Dios y reconocer a Dios. Él pudo reconocer a Dios. Esto es de Dios. No se hallen. Lo que nos dice. No se hallen en contra de Dios, dice. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Mira lo que está haciendo este Supremo Concilio. Arrestar, amenazar, prohibir. E incluso llegaron a la conclusión, después de una reunión de oración, vamos a matarlos. Y después de otra, bueno, está bien, vamos a dejarlos en libertad, pero vamos a azotarlos. ¡Wow! Ahí no hay sabiduría. Es el sentido religioso acerca de defender a Dios. No tenemos que defender a Dios, imagínate. ¿Qué clase de Dios sería? Él nos defiende a nosotros. Es Dios con nosotros. Y que juntos podamos reconocer a Dios. Y cuando reconozcas lo que es de Dios, nos incluimos y nos agregamos a esa obra. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias por tu bendición. Ayúdanos a reconocerte. Y donde tú estés trabajando, ahí queremos estar. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos